Era una noche lluviosa en Roma cuando las luces de la cúpula de San Pedro comenzaron a parpadear, reflejándose en el suelo mojado de las plazas y callejones. Las noticias llegaron como un viento helado que barre los antiguos callejones. El Papa Francisco había fallecido. Mientras multitudes se aglomeraban frente a la basílica, las velas titilaban en la oscuridad y una conmoción se apoderaba de toda la ciudad. Algunos lloraban en silencio, otros miraban al cielo como si buscaran una respuesta. En el interior del Vaticano, la atmósfera era de incredulidad. Sacerdotes, cardenales y funcionarios caminaban con pasos apresurados, hablando en voz baja, intercambiando miradas angustiadas. Las paredes centenarias parecían absorber el murmullo de una historia que jamás se repetiría. A cada segundo, las redes sociales estallaban. En todos los continentes, los periódicos mostraban imágenes del Papa sonriendo, su mirada bondadosa, sus manos alzadas en gestos de bendición. Muchos católicos sentían que no era solo el fin de un pontificado, sino de una era. En aldeas remotas, comunidades indígenas, favelas y capitales, las familias rezaban juntas, encendían velas, recitaban oraciones, pidiendo paz y comprensión. Entre lágrimas, las preguntas se multiplicaban. ¿Sería realmente este el signo del cumplimiento de la profecía oculta? El último capítulo antes de lo desconocido. En la sala del consistorio, los cardenales se reunieron alrededor de una mesa de madera oscura, cubierta por siglos de decisiones solemnes. El decano, con la voz quebrada, recordó las palabras ancestrales. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano. Cuando todo esto termine, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Era imposible no pensar en Malaquías, el monje irlandés que vagó por Roma en trance hace 900 años, arrebatado por visiones que trascendían el tiempo. No vio solo rostros, sino símbolos, presagios. Uno a uno, anotó en frases cortas y enigmáticas los destinos de los papas que vendrían. 100 pontífices después, el misterio permanecía intacto y ahora parecía tomar contornos siniestros. Francisco era el 162º de la lista. No se llamaba Pedro, no había nacido en Roma, pero al mismo tiempo era Pedro por linaje, romano por la sangre, como la profecía veladamente anunciaba. Hijo de inmigrantes italianos del Piamonte, llevaba consigo un hilo invisible que lo conectaba con la vieja Europa, con la iglesia primitiva, con los mártires, con los apóstoles. Cuando fue elegido, no escogió un nombre glorioso, prefirió Francisco, homenaje al santo de los pobres, de los humildes, de los que ven a Dios en los detalles olvidados por el poder. Pero el nombre verdadero de San Francisco de Asís era Giovanni di Pietro, Juan, hijo de Pedro. Todo estaba allí, en las entrelíneas del destino. El reinado de Francisco fue de tribulación, marcado por el sufrimiento desde los primeros años de vida. Una infección pulmonar casi lo mató cuando era joven. Durante días sintió la vida escaparse entre agujas, medicinas y noches de insomnio. Contempló la fragilidad humana como pocos. Sobrevivió, pero nunca volvió a respirar sin un leve esfuerzo, cargando para siempre el recuerdo de su propia mortalidad. Ese sentido de urgencia moldeó sus elecciones, convirtiéndolo en un papa que prefería actuar a esperar, acoger a juzgar. Al asumir el trono de Pedro, Francisco fue recibido por un mundo dividido y una iglesia desgarrada. Escándalos de abuso sexual devastaron diócesis, destruyeron reputaciones, alejaron a los fieles. El Papa lloró frente a las víctimas, pidió perdón en público y juró romper el ciclo de silencio e impunidad. Inició reformas, enfrentó consejos secretos, sintió el peso de la resistencia de quienes preferían mantener todo como estaba. Sus gestos provocaron reacciones opuestas. Algunos lo veneraban, otros lo acusaban de querer destruir siglos de tradición.
En el Vaticano, los corredores antes silenciosos ahora hervían de debates. Progresistas y conservadores se miraban como rivales en un campo de batalla invisible. Francisco, sin embargo, siguió firme. Dijo que la Iglesia necesitaba ser sinodal, caminar junto a los pequeños, escuchar a las mujeres, dar espacio a los laicos, acoger a quienes estaban al margen. Habló de misericordia en lugar de castigo. Invitó a los fieles a pensar con el corazón y no solo con la doctrina. Visitó prisiones, lavó los pies de migrantes, acogió a pobres y enfermos. En todos sus gestos estaba el rostro de la compasión. Su liderazgo era radicalmente diferente. No se escondía en el lujo de los palacios, rechazaba privilegios, prefería la compañía de los humildes. Durante su liderazgo, enfrentó desafíos que pocos se atreverían a soportar. La pandemia de COVID-19 reveló a un papa vulnerable, solo en una plaza de San Pedro vacía, pero también fuerte, rezando por el mundo entero, diciendo a la humanidad que incluso en la tormenta, Dios no abandona a sus hijos. Sus palabras, transmitidas en decenas de idiomas, resonaron como un bálsamo para millones, incluso entre aquellos que no profesaban la fe católica. Francisco también se atrevió a ir donde nadie había ido. Viajaba a países devastados por la guerra, se encontraba con líderes musulmanes y judíos, firmaba pactos de fraternidad, pedía el fin de la violencia, del hambre, del odio. En Rusia, en Cuba, en Oriente Medio, tocó heridas abiertas, pidió reconciliación. Era visto como un constructor de puentes, incluso cuando el precio era el aislamiento diplomático o las críticas feroces. Sin embargo, no todo era esperanza. El propio Vaticano se convirtió en un campo de batalla espiritual y político. Surgían rumores de conspiraciones, filtraciones, amenazas veladas. Los cardenales cuestionaban su ortodoxia, temían el avance de las reformas, resistían cada decreto. Francisco no retrocedía. Sabía que toda reforma exigía dolor, que no hay renovación sin crisis. Su lema era claro: miserando ad que eligendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. Quería una iglesia menos rígida, más humana, una iglesia que no tuviera miedo de ensuciarse los pies en las calles del mundo. Por detrás de cada decisión estaba el deseo de ser fiel a la misión de Pedro, pastorear al rebaño en medio de las tribulaciones. Sabía que el tiempo era corto, que el mundo estaba cambiando rápidamente, que tal vez fuera realmente el último eslabón de una cadena milenaria. Las profecías de Malaquías volvieron a ser susurradas en los corredores del Vaticano, estudiadas en secreto por teólogos, temidas por algunos, ignoradas por otros. Pero era imposible escapar de ellas ahora. El número 112 había sido alcanzado. El pueblo católico, sin saber con certeza si lloraba por el hombre o por la profecía, sentía en el pecho un peso ancestral. Era como si todos, incluso los más escépticos, tuvieran conciencia de que estaban ante algo mucho mayor que una muerte. Estaban al borde de lo desconocido, de un cambio irreversible. Y mientras las velas seguían encendidas bajo la lluvia, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué vendría después de Francisco? ¿Qué pasaría con Roma, con la fe, con el mundo? Había llegado la hora de enfrentar no solo la profecía, sino el propio misterio de la fe, que nunca teme a la oscuridad, porque cree que toda noche precede a un nuevo amanecer. El cuerpo del Papa Francisco reposaba en silencio en la catedral, cubierto por un manto blanco y dorado, mientras una multitud de fieles se agolpaba en la plaza, mirando con devoción e incertidumbre hacia la sacralidad de aquel momento. Las campanas resonaban de hora en hora, mezclando tristeza y un extraño presagio en el aire. Era como si cada tañido fuera un recordatorio del tiempo que se agotaba, del ciclo que se cerraba ante los ojos del mundo. Entre los presentes, algunos sostenían rosarios e imágenes de santos,
Otros solo miraban el horizonte, como si esperaran una señal del cielo, un destello capaz de disipar todas las dudas que la muerte del pontífice había traído a la superficie. Los periódicos de todos los rincones del planeta publicaron titulares sobre la muerte del Papa, pero también sobre la profecía. El nombre de San Malaquías apareció repentinamente en sitios web, redes sociales, programas de televisión. Debates intensos tomaban cuenta de las redacciones, las parroquias, las universidades. ¿Sería el Papa Francisco realmente el último? ¿Habría aún espacio para la esperanza o solo para el miedo a lo desconocido? Muchos estudiosos corrieron a analizar los textos originales, las frases latinas que a lo largo de los siglos fueron confirmadas de modo casi sobrenatural. Era imposible no impresionarse. Cada lema había descrito con precisión detalles de escudos, nombres, destinos, dramas, incluso el breve y misterioso papado de Juan Pablo I, asociado a la media luna, elegido y fallecido en fechas de eclipse. Ahora, sin embargo, todo parecía culminar allí, en aquel ataúd silencioso y en aquel futuro inquietante. En el interior del Vaticano, reuniones secretas discutían los próximos pasos. ¿Quién ocuparía el trono de Pedro? Entre murmullos, el temor era real. Muchos creían que el próximo papa no sería un pastor auténtico, sino alguien destinado a cumplir la parte más oscura de la profecía. Había quienes apuntaban al falso profeta mencionado en el Apocalipsis, una figura que surgiría con apariencia de cordero, pero con voz de dragón, alguien que encantaría a las multitudes, pero traicionaría el verdadero evangelio, preparando el camino para el anticristo. Entre las sombras de los corredores, sacerdotes y obispos intercambiaban miradas desconfiadas, temiendo no solo por el futuro de la Iglesia, sino por la salvación de sus propias almas. Algunos, en secreto, comenzaron a ayunar y orar noche tras noche, suplicando a Dios que la profecía fuera solo una advertencia y no un veredicto. Mientras tanto, la ciudad de Roma parecía respirar otro aire. En los cafés, en los transportes, en las plazas, el nombre de Francisco estaba en todas las conversaciones. Para muchos, fue un papa de rupturas y encuentros. Rompió protocolos, rechazó vivir en los palacios, prefirió la casa Santa Marta y la vida sencilla. Era visto entre los jardineros, conversaba con empleados, era cercano a los niños y a los más pobres. Nunca se dejó dominar por el ceremonial, siempre buscó la coherencia entre fe y vida cotidiana. Cuando viajaba, hacía cuestión de visitar hospitales, prisiones, asilos de refugiados, periferias. Sus palabras más conocidas eran misericordia, compasión, escucha, fraternidad. Pero también fue un papa de dolor. Sufrió críticas abiertas de sectores conservadores que lo veían como una amenaza a la tradición. Fue acusado de herejía, de ser demasiado progresista, de tolerar diferencias vistas por muchos como una afrenta a la doctrina. Francisco nunca respondió con ira, sino con el silencio de la oración. Siempre decía que la reforma verdadera nace del sufrimiento, que todo cambio comienza con la humildad. Insistió en la sinodalidad, en la necesidad de una iglesia que camina junta, que no impone, sino que acoge, que no condena, sino que ofrece oportunidades de redención. Su visión del cristianismo era radicalmente centrada en Cristo, especialmente en el Cristo que camina con los últimos, con los caídos, con los olvidados por el poder. En su pontificado fue protagonista de encuentros históricos. Firmó documentos de fraternidad con líderes musulmanes, defendió el diálogo interreligioso, buscó la aproximación con judíos, ortodoxos, protestantes, visitó Auschwitz, lloró frente a las víctimas del Holocausto, pidió perdón por las heridas abiertas por la historia. En Cuba, se encontró con el patriarca ortodoxo de Moscú, protagonizando el primer abrazo entre Roma y Moscú en más de 1000 años.
En los países más pobres defendía el derecho a la vida, a la dignidad, al trabajo. Hablaba con valentía sobre el cambio climático, la injusticia social, la desigualdad, la corrupción. Enfrentó a poderosos, fue blanco de ataques políticos, pero nunca cedió a la desesperación. La pandemia reveló aún más su rostro humano. Frente al vacío de la Plaza de San Pedro, bajo la lluvia, elevó la hostia ante el mundo entero, diciendo que no estábamos solos. Sus palabras, simples y directas, fueron un bálsamo para millones de corazones angustiados. Mostró que la fe no es un castillo de mármol, sino un refugio para los que sufren. Defendió que la Iglesia debería ser un hospital de campaña, siempre lista para acoger a los heridos del espíritu. Muchos creían que con Francisco, la Iglesia había reencontrado su rostro más auténtico, aquel que no teme las heridas, sino que las convierte en puentes de esperanza. Otros, sin embargo, seguían desconfiados, pensando que el Papa estaba abriendo demasiadas puertas, corriendo riesgos peligrosos para la fe milenaria, pero todos sabían, nunca más habría otro como él. Su muerte, envuelta en el misterio de las profecías, marcaba no solo el fin de un pontificado, sino el fin de una era de sentido, de resistencia, de diálogo y de valentía. Ahora, con la silla de Pedro vacía y el mundo entero mirando hacia Roma, la duda se transformaba en oración. En las catedrales y capillas, fieles de todas las edades rezaban al unísono pidiendo que Dios iluminara los caminos futuros. En los confines del planeta, incluso quienes nunca fueron a la iglesia sentían un estremecimiento frente a lo desconocido. El reloj espiritual del mundo parecía haberse detenido, a la espera del próximo capítulo. Un capítulo que tal vez no traiga consuelo, sino solo más preguntas. Y así, entre el fin de una vida y el presagio del juicio, los ojos del mundo entero se volvían hacia el cielo. El legado de Francisco, el Papa de las tribulaciones, de los gestos radicales, de la misericordia, quedaría grabado no solo en la historia, sino en el corazón de todos aquellos que aprendieron, con él, a no temer el fin, sino a transformar el miedo en esperanza, la oscuridad en fe, el silencio en oración. El tiempo del último Papa había llegado, el misterio apenas comenzaba. Ahora, frente a la partida de Francisco, le queda al mundo no solo recordar, sino vigilar. El futuro de la Iglesia se dibuja entre sombras y revelaciones, donde cada paso puede ser definitivo. Si el próximo líder será un pastor legítimo o el cumplimiento sombrío de la profecía, solo el tiempo lo revelará. En medio de la incertidumbre, permanece el llamado a la fe genuina, a la vigilancia y al coraje, porque incluso en el umbral de lo desconocido hay esperanza para quien confía en Dios por encima de las tormentas. El legado de Francisco resuena como una invitación. No temas, permanece despierto. El verdadero juicio aún está por venir.